Estos son los nuevos ordenadores que ha lanzado Apple, el nuevo MacBook Pro y el nuevo MacBook Air, y ambos llevan el procesador M1, ese procesador que tantísimo ha dado que hablar durante este último mes desde que salieron. He estado dándole muchísimas vueltas sobre cómo quería abordar este vídeo, si quería hacerlo más técnico, si quería hacerlo muchísimo más superficial, y al final creo que lo que mejor puedo hacer es contarte cuál ha sido mi experiencia personal durante este último mes que he estado utilizando ambos dispositivos, pasando de uno a otro en todas las tareas que realizo. En fin, yo no tengo un perfil súper técnico, así que no esperes que este vídeo sea un vídeo en el que vayas a ver benchmarks, que vayas a ver numeritos ni nada parecido, porque a mí personalmente, te voy a ser muy sincero, toda la parte de los procesadores en sí no me importan tanto. A mí lo que me importa es de qué eres capaz de hacer con un ordenador. Esta herramienta de aluminio, ¿qué es lo que te permite hacer? ¿Cuál es el techo de esa herramienta? Y esto es lo que he intentado hacer durante estas últimas semanas, llevar el MacBook, sobre todo el Air, al límite. Y sabes qué, me ha sorprendido bastante. Ahora que estamos pasando más tiempo que nunca en internet y que este se ha vuelto una ventana al mundo, ya no solo para relacionarnos con nuestra familia y amigos, sino también incluso para trabajar, poder conectarnos y utilizarlo de forma segura es algo completamente fundamental. Por eso he decidido contar para este vídeo con Surfshark. Surfshark es una VPN y lo que hace es proteger tu conexión de ojos ajenos. Crea una especie de túnel entre tu ordenador y la página que quieres visitar, y de ese modo tienes una conexión mucho más segura. Además, contar con un VPN como Surfshark no solo es útil para la parte de la seguridad, sino también, por ejemplo, para el ocio. Imagina que quieres ver una serie o una película que no está disponible todavía en tu país, pero que sí lo tienes en el catálogo de otro país. Pues puedes conectarte perfectamente a ese servicio de streaming de ese país utilizando una VPN. Además, he logrado uno de los descuentos más grandes que ha hecho jamás la plataforma. Utilizando mi código Victor o utilizando el link que te dejo en la descripción, puedes acceder hasta un 84% de descuento y 4 meses adicionales, y además puedes probar la plataforma durante 30 días. Estás a tan solo un paso de proteger tu conexión. Y ahora sigo con el vídeo sobre los nuevos MacBook Air y MacBook Pro. Bien, voy a empezar por lo más básico, por lo que vemos, por lo que tocamos. Ambos ordenadores, tanto el MacBook Air como el Pro, no han tenido un rediseño. De hecho, la versión anterior que existe de estos ordenadores es la de principios del 2020, en el caso del Air, y en verano se actualizó también el Pro. Lo que han hecho realmente este año ha sido actualizar las tripas del ordenador y algunos otros componentes que también te quiero contar. Ambos son ordenadores muy ligeros y actualmente la etiqueta de Air tampoco creas que tiene tantísimo sentido debido a que este MacBook Pro pesa poquísimo. En uno de los laterales nos vamos a encontrar dos puertos Thunderbolt. Son un nuevo tipo de puertos Thunderbolt, entonces nos van a permitir velocidades de transferencia mucho más rápida y sobre todo están pensados para que dispositivos que vayan saliendo en el futuro, discos duros con velocidades muy rápidas de transferencia de datos, puedan funcionar perfectamente bien en estos ordenadores. Pero a día de hoy no existen tantísimos puertos USB-C que saquen partido de este nuevo estándar, de este Thunderbolt de cuarta generación. Y en el otro lateral nos encontramos el jack para conectar los auriculares. He echado en falta otro par más de estos dos puertos Thunderbolt, al menos en el MacBook Pro, sobre todo porque yo vengo de utilizar el MacBook Pro de 16 pulgadas y ahí sé que te encuentras dos a cada lado. Entiendo que en este caso quieren hacer un ordenador más portátil y por eso no quieren incluir tantísimos puertos. Las pantallas de ambos ordenadores han sido mejoradas, sobre todo la del MacBook Air, que ahora mismo cuenta con una calibración de colores P3. De colores P3 es la misma que se utiliza en monitores buenos, y contar con eso en un ordenador de 13 pulgadas me parece que es una maravilla. Y lo mismo sucede en la pantalla del MacBook Pro. El MacBook Pro sí que tiene un poquito de más luminosidad, llega a los 500 lumens, y el MacBook Air a los 400. ¿Y esto se nota o no se nota en la vida real? Aquí te voy a decir una cosa, yo no he notado esos 100 lúmenes de diferencia respecto al MacBook Pro. Ambas pantallas creo que se ven muy bien, tanto ya estés en casa trabajando o como si sales fuera o te está dando un rayo de luz. Ambos ordenadores tienen el nuevo teclado que ya estrenó el MacBook Pro de 16 pulgadas, ese teclado de tijera, y que dijo adiós al teclado de mariposa, que a muchísima gente no le terminaba de gustar. Y bien, el trackpad.
Muy pocas veces se habla del trackpad de los ordenadores, pero a mí personalmente creo que Apple hace uno de los mejores trackpad que te puedes encontrar en un ordenador portátil. Una vez que tienes abierto el ordenador, la diferencia principal respecto al MacBook Pro es la barra, el Touch Bar, que sí que nos encontramos en el MacBook Pro y que en el MacBook Air es sustituido por todas las teclas de función. Ambos tienen un buen sistema de micrófonos, los altavoces se escuchan muy bien, la cámara de FaceTime, de verdad creo que esto es una cosa que se debería empezar a tomar en serio, mejorarla. Está en los 720p y es probablemente una de las peores cámaras que te puedes encontrar en portátiles. Pero probablemente si estás sentado o sentada en tu casa viendo este vídeo, lo que quieres que te cuente es ¿y cómo funciona ese procesador, ese M1 del que has escuchado tantísimo hablar? Bien, allá voy. Las dos versiones que tengo del ordenador, tanto del Air como del Pro, son las versiones más económicas. En el caso de este es un procesador M1 con 7 núcleos y con 256 GB de almacenamiento. La RAM, que es una RAM especial, viene integrada dentro del procesador. En este caso es de 8 GB y lo mismo sucede con este. Este también lleva el mismo procesador M1, pero en lugar de llevar 7 núcleos, lleva 8 núcleos. En los MacBook Air, de todos modos, puedes subir a los 8 núcleos cuando vas más allá del modelo base, es decir, con almacenamientos de 512, creo que ahí ya te vienen los 8 núcleos desbloqueados. Vale, quiero hablarte muy rápidamente del procesador, pero sin meterme demasiado en él. Este nuevo procesador, es decir, el cerebro de este ordenador, es una cosa completamente nueva para Apple. Hemos tenido una transición de procesadores de Intel a estos nuevos. Este nuevo Apple Silicon, que ha sido diseñado por Apple, es una evolución realmente de los procesadores que ya nos encontrábamos en los iPhones y en los iPad. Estos dos dispositivos que cada año íbamos viendo cómo el rendimiento iba aumentando y cómo la eficiencia de la batería también iba mejorando, al final lo que han hecho es que terminan derivando en algo muchísimo más potente, que es este procesador para los Mac, que es el M1. Por lo tanto, es un nuevo hito. Apple ha querido entrar dentro del juego de los procesadores para ordenadores, de momento portátiles, y veremos en qué se queda esto, pero tiene muy buena pinta. Y han decidido entrar por la puerta grande, porque ahora es donde viene mi descubrimiento con este M1. El procesador M1 tiene 4 núcleos dedicados a lo que es las tareas más pesadas, más potentes, y otros 4 orientados a aquellos procesos en los que no es necesario tantísima potencia y se necesita, por ejemplo, un mayor ahorro de energía. Por ejemplo, imagina que estás viendo una película, no necesita el ordenador estar haciendo tareas pesadas, entonces lo que va a hacer ese ordenador es permitirte que veas esa película, pero ahorrando batería. No va a tener que hacer un gasto extra de esos núcleos que están destinados, por ejemplo, a tareas más pesadas. En tareas normales, como por ejemplo te contaba, ver películas o navegar por internet utilizando Safari, o mirar mapas, mandar correos electrónicos, es decir, las tareas ofimáticas del día a día, el ordenador funciona perfectamente bien. Y una de las preguntas más habituales es ¿y cómo funciona Word? Vale, Word, Excel, PowerPoint, la suite ofimática de Office todavía no está optimizada para el M1. Espera un momento. A día de hoy ya hay una actualización donde sí han actualizado la suite ofimática de Office para el M1. Sigo con el vídeo. Pero lo que ha hecho los ingenieros de Apple con esta nueva arquitectura ha sido poner una cosa intermedia. Ellos lo han llamado Rosetta 2. Rosetta es una especie, imagínate, de diccionario. Y lo que hace es que el programa que estaba inicialmente diseñado para que se hablase en un idioma, de repente pasa a ser traducido a otro, pero tú no tienes que hacer absolutamente nada. Entonces, aquellos programas que hayan sido diseñados para los chips u ordenadores que llevan Intel, también van a funcionarte en este. Y a diferencia de lo que podríamos esperar con la virtualización, como no está haciendo una virtualización, sino que lo que está haciendo es una traducción, termina funcionando increíblemente bien. Y yo, por ejemplo, no he notado una diferencia entre estar utilizando el Word o el PowerPoint, que para mí son herramientas que utilizo en mi día a día, incluso más de lo que me gustaría, porque es muy aburrido, en mi otro MacBook Pro de 16 pulgadas con un i9 ultra potente. Aquí lo puedes utilizar perfectamente bien sin que notes que estás utilizándolo sobre un M1.
para cosas que no son tan ligeras, cómo funciona en tareas más pesadas. Yo no soy músico, entonces no he probado Logic, no soy arquitecto, entonces no he probado AutoCAD, sino que mi trabajo se basa en hacer vídeos. Yo utilizo Final Cut y el motivo por el que el año pasado, además, más o menos por estas fechas, me compré ese MacBook Pro de 16 pulgadas en el cual invertí muchísimo dinero porque fue un i9 con la gráfica más tope que había, con 32 GB de RAM, era porque quería editar vídeos en 4K y no tener que estar esperando a que se renderizase. Es decir, para mí es muy importante que cuando tengo una idea, ponte que quiero ver el vídeo en un tono más azul o quiero ver el vídeo en un tono más amarillo. Este tipo de cosas que se me ocurren en un instante, me gusta verlas casi inmediatamente traducidas en el ordenador. Es decir, que el ordenador, o en este caso el programa Final Cut, para mí sirva como esa especie de campo de pruebas, como ese laboratorio en el que tal y como me llega, ¡boom!, lo hago. Y no tener que estar esperando a ver cómo quedan las cosas. Eso en un proceso creativo te ralentizaría muchísimo y además te haría perder algunas cuantas ideas. Por eso el año pasado decidí ir a por ese MacBook Pro de 16 pulgadas. Vale, lo que yo me esperaba de estos dos ordenadores, sobre todo del MacBook Air, cuando lo compré y empecé a utilizarlo para editar, es que no pudiese editar bien. Al fin y al cabo es un ordenador que tiene, como te decía antes, 7 núcleos, 8 GB de esa RAM integrada, y es un ordenador que aquí en Estados Unidos cuesta $999 y en España está a poco más de los $1000 y en México también está a un precio muy parecido. Lo que yo me esperaba de ese MacBook Air, que cuesta 4 veces menos o incluso un poco más que el otro MacBook Pro, era que hiciese 4 veces menos cosas que el otro, y lo que me he dado cuenta es que no. Cogí el proyecto, que es un proyecto muy pesado, del vídeo del iPhone 12, ese vídeo que ya viste publicado en mi canal hace un tiempo, y lo pasé directamente tanto al MacBook Pro como al MacBook Air, esperando que se ralentizase, esperando que cuando quisiese cambiar los colores no fuesen bien. Hice cosas como, por ejemplo, pasar un vídeo que estaba en 1080, multiplicarlo para que estuviese en 4K, es decir, intenté molestar al ordenador. Y lo que sucedió es que lo hacía todo. Lo hacía todo prácticamente al mismo nivel que el MacBook Pro de 16 pulgadas con ese i9. Por ejemplo, cuando exporté el vídeo en el MacBook Pro, hubo unos 10 segundos aproximadamente de diferencia entre el MacBook Pro de 16 y este nuevo MacBook Pro con un M1, y tan solo 2 segundos de diferencia con el MacBook Air. Cuando estamos hablando de un archivo que pesa muchísimos gigas y que la única diferencia que hay son apenas 10 segundos, eso es una pasada. Pero no solo me quedé ahí, porque una de las promesas que ha hecho Apple este año con estos ordenadores no es solo que el procesador funcione muy bien en aquellos programas que están optimizados desde ya para ese M1, sino que además que la batería sea una cosa completamente de otro mundo. Y es una pasada. Ellos prometen alrededor de 16-18 horas de autonomía en el MacBook Air cuando estés haciendo tareas normales, es decir, lo que te contaba antes, consumir contenido en internet, enviar emails, ver alguna película, cosas del día a día, y 20 horas en el MacBook Pro. No he puesto un cronómetro para saber cuántas horas exactas me ha durado uno u otro, porque en la vida real no ponemos cronómetros para ver cuánto nos dura la batería. Lo he utilizado sin engancharlo directamente a la corriente, y una cosa que me sorprendió muchísimo es que, por ejemplo, en la exportación del vídeo que te estaba contando antes del iPhone 12 en 4K, únicamente consumió un 2% de batería este MacBook Air. Esto mismo a ese MacBook Pro de 16 pulgadas con el i9 le lleva muchísima más batería. De hecho, por ejemplo, cuando edito vídeos sin cable en el MacBook Pro grande, aproximadamente puedo estar editando alrededor de 2 horas. Aquí edité completamente un vídeo y aún tuve para todo el resto del día para seguir haciendo cosas. Eso para mí sí que es simplemente una locura y también una innovación que hace que el resto de fabricantes también quieran empujar hacia adelante. Pero el chip no se queda ahí, porque una de las cosas de la eficiencia de un procesador no solo es que la batería dure, sino también el propio calentamiento, que eso es una cosa que sé que a la gente que tiene un portátil les preocupa muchísimo. Y a ver cómo te explico esto. El MacBook Air directamente no tiene ventiladores. Es como un iPad. Esto
Esto completamente contradice lo que puedes esperar de un ordenador y sobre todo portátil. Un ordenador portátil y con un procesador potente esperas que tenga unos buenos ventiladores para poder disipar todo ese calor. No sucede en el MacBook Air. Curiosamente, en este MacBook Air no corre el aire por dentro, debido a que el procesador es súper eficiente y que todos los componentes, tanto de la CPU como de la GPU, la unidad gráfica, están juntos, controla muchísimo más el calor, y eso hace que, primero, no haya calor cuando estás haciendo tareas más pesadas, como por ejemplo edición de vídeo o de foto, que luego también te voy a contar un poco sobre ello. Sin embargo, en el MacBook Pro me ha sorprendido que sí que tiene un ventilador, y es una de las cosas que de hecho Apple ha anunciado. Este sí tiene ventilador, el otro no tiene ventilador. ¿Para qué sirve el ventilador del MacBook Pro? El MacBook Pro en algunos casos sí que tira un poquito más, sobre todo cuando estás haciendo tareas pesadas durante más tiempo y necesita disipar un poco más el calor. Ahora bien, en la vida real y durante un día de uso no he escuchado el ventilador. Creo que quizás se encendió el ventilador cuando estaba también exportando un vídeo y cuando estaba editando una fotografía en RAW. Ya está. Vale, pero más allá de Final Cut, de la edición de vídeo, hay un mundo aparte. Por ejemplo, la gente que quiere editar en Premiere. Y aquí es donde viene ese gran pero de este ordenador. Aunque antes te comentaba que existe Rosetta y que Rosetta es una especie de diccionario que traduce los programas que han sido escritos para los ordenadores con procesadores Intel y los traduce para estos ordenadores con procesadores M1, a veces la traducción, y sobre todo porque son programas mucho más complicados y grandes como los programas de Adobe, no suelen hacer una buena traducción 1:1. Entonces, en programas como Premiere, por ejemplo, sí que he notado que hay pequeñas ralentizaciones que no he notado que haya en el MacBook Pro de 16 pulgadas. Entonces, aquí a lo que voy. Lo que te diría es que si utilizas tu ordenador para temas profesionales, por ejemplo Premiere, AutoCAD, entonces en ese caso todavía creo que tienes que contar con la opción de un MacBook Pro u otro ordenador, pero que tenga procesadores Intel, y quizás más adelante terminen saliendo esas versiones para los ordenadores M1, pero por el momento eso todavía no está. Y ahora la edición de foto. Bien, las fotos que yo he hecho en RAW tampoco es que tengan unos tamaños de archivo que sean gigantescos, pero cuando he editado por ejemplo con Lightroom, y Lightroom todavía no está traducido a SM1, funciona perfectamente bien, igual que Photoshop. En estos casos, y al no ser archivos súper pesados, ha ido todo sorprendentemente bien. Vale, y otra cosa que me ha sorprendido muchísimo, y que creo que este es un dato bastante interesante, sobre todo si utilizas también un iPhone o un iPad, es que un montón de aplicaciones que ya existen, tanto para iPhone como para iPad, han sido directamente puestas en la tienda de aplicaciones de Mac App Store. La Mac App Store no creo que sea la mejor tienda del mundo, creo que se puede mejorar mucho más el catálogo. Sin embargo, al añadir prácticamente todas las aplicaciones que tienes en tu iPad o en tu iPhone y correr estas aplicaciones, las que tienen interfaz táctil no te recomiendo que lo utilices y probablemente el desarrollador directamente no la haya habilitado, pero hay muchas aplicaciones, como por ejemplo una aplicación que yo utilizo que se llama Stoic, que esa sí existe en el iPad y en el iPhone, pero que no existía dentro de los Mac. Lo que haces es directamente descargarte la versión del iPad y ya está, y funciona perfectamente. Y lo mismo sucede con otra aplicación que también me gusta, que se llama Headspace. Vale, llegados a este punto del vídeo en el que te he contado que el MacBook Air y el MacBook Pro son prácticamente idénticos, es muy probable que te haya dejado con más dudas que soluciones. Y si estabas pensando en comprarte uno u otro, aquí va mi resumen más rápido. Lo que te diría es que la diferencia real que hay entre el MacBook Pro y el MacBook Air ahora mismo es el Touch Bar, es la barra. También esos 100 nits que al menos para mí son imperceptibles en la pantalla, y que la versión más estándar, la versión más pequeña, viene con ese núcleo extra desbloqueado. Lo que te diría es que si estás pensando en comprarte uno de estos MacBook para empezar a editar tus proyectos en 4K 60 FPS con multicámara, iría por el MacBook Pro. ¿Por qué? Porque probablemente al ser proyectos más pesados y en los que vas a estar mucho tiempo trabajando sobre ellos, sí requiera que de vez en cuando el ventilador empiece a funcionar para disipar un poco el calor, cosa que en el MacBook Air no va a poder hacer. Pero el MacBook Air me parece
un ordenador maravilloso, tanto si eres un estudiante o como si estás empezando a hacer incluso tus primeros pinitos en vídeo, tampoco tienes muy claro si es a vídeo a lo que te quieres dedicar o qué, que sepas que vas a tener un ordenador ultra potente y a un precio que me parece súper competitivo. Personalmente, y te voy a ser muy claro, si tuviera que decir qué ordenador comprarías ahora mismo, si tu MacBook Pro de 16 pulgadas se rompiese o no funcionase más, ¿cuál sería? Te diría que probablemente lo que haría sería esperarme al MacBook Pro de 16 pulgadas que saquen con una versión mejorada de estos procesadores. Pero si no pudiese esperarme o necesitase un ordenador complementario a ese, sería el MacBook Air. ¿Por qué? Porque con la diferencia de precio del MacBook Air al MacBook Pro aumentaría el tamaño, aumentaría la capacidad de almacenamiento de los 256 a los 512 y de ese modo también ya tendría ese núcleo extra desbloqueado. Y ahora bien, 16 GB u 8 GB de RAM, vale, yo no he podido probar el ordenador de 16 GB, he podido probar los de 8 y para mí los de 8 me han parecido ya una completa locura. Lo que me ha sorprendido es que estos dos ordenadores, que son la gama más baja que hay dentro de los MacBook, pueden perfectamente competir con el ordenador más potente que hay dentro del MacBook Pro. Y personalmente eso ha sido una cosa que, aunque ha sido un poco de, bueno, el año pasado te gastaste quizás más de lo que debías, al menos sé que mucha gente va a poder acceder a estos ordenadores a un precio muy competitivo y que probablemente la siguiente generación de MacBook Pros de 16 que salga vayan a ser increíbles. Sinceramente estoy muy emocionado por este lanzamiento que ha hecho Apple. No me esperaba estos resultados tan sorprendentes en el día a día y tienes la sensación como de estar como al principio de una innovación que va a ser mucho más grande en el futuro. Y eso, a mí como creador de contenido y que la verdad que me da igual el tema de los procesadores, es una cosa que me emociona. Porque al fin y al cabo saber que vamos a tener herramientas cada vez mejores y que vas a poder llevar todas tus ideas que tienes en tu cabeza y que van súper rápidas y que vas a poder transformar esas ideas, probarlas en un ordenador, eso para mí de verdad es una innovación. En fin, espero que te haya gustado el vídeo, que te haya resuelto muchas dudas que pudieras tener sobre estos nuevos ordenadores, este MacBook Pro y el MacBook Air, y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta otra! ¡Chao!